Hola, bienvenidos a este episodio 31 de Pasavante al Aqueronte. ¿Cómo estás, David? Bien. Estoy bien. Me gusta el tema y soy oficialmente el mejor de la clase. Y eso es algo que quería aventar en la cara a varias personas que dudaron de que pensaron que eran chistes, que era el mejor de la clase. Oficialmente el mejor de la clase. Les voy a poner una foto aquí. Medalla Gabino Barrera, David Navarro Llanes. La verdad es que me vale chorizo porque pues la competencia no estaba muy dura, pero... pero... Gracias. De nada. Fueron De compañeros nada, de ellos. Contexto. De nada. Buena competencia. Sí, Buena qué competencia. bueno. No es tan importante para mí, pero sí es importante para otros que lo dudaban. Y eso a mí me da mucho gusto. Y sí es impresionante, la verdad. La verdad, sí. La verdad lo es. Es bueno. Son pocos los que tienen. Sí, me han dicho eso. Ujú. Me sorprende que me lo digan. Pero sí sabes que son pocos los que la tienen. También Sí. pocos los que han terminado los créditos de nuestra carrera, los que se han titulado. Está duro. Está duro. Pero bien, con todo. Con todo. Con todo, sí. Ok. De hecho, sí, la razón por la que gané esa madre es porque tengo muy buena memoria. Nomás digo. ¿Eso dicho a tu favor o en contra? En contra de los demás, ¿no te jode? Pues ya vamos a ver. De acuerdo a mi postura aquí, la memoria no tendría tanto valor. Además tiene memoria idética, ¿no? O sea, si había que memorizar tablitas, pero eso ya después. ¿Cómo estás, Pablo? Sí, ya estoy entrando en tema, ya. ¿Están bien? Ok. Fíjense de la memoria. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás? Cuenta. Pues bueno, me voy rápido para que... Bien. La verdad, yo también tengo algo que presumir. Ah, caray, échalo. Hoy me tatué. Tan. Yo creo que, al contrario de David, tengo mala memoria, entonces uso como los tatuajes como una forma de recordarme cosas. Ujú. ¿Nunca viste la serie donde se tatuaban los planos de la cárcel? No. ¿Ya vas a aceptar públicamente que te dolió? No me dolió. Sí, pero yo quería preguntar, ¿qué quieres recordar con este tatuaje? Cosas mías de lo que soy, que soy capaz de hacer cosas. Eso, papá. Y a veces parece que se me olvida, no sé por qué. Bien dicho. Bien dicho. Bien dicho. Y Ujú. la gente generalmente se olvida que puede hacer cosas, güey. Y se autoflagela. ¿Sabes cómo? Se autosabotea también. Así que no lo hagan. Bien dicho. Estamos bien. Recomiendo. Estamos bien, Recomiendo. ¿Cómo estás, Ámbar? Yo muy bien. Hace unos días vi a amigos que no veía desde antes de la pandemia. Y estuve recordando viejos tiempos. Así que muy divertido. Estoy con todo. Con Toño. Me agrada lo que han comentado todos. Pero... Porque tiene mucho que ver con el tema de hoy, que es la memoria y el pasado. Yo, bueno, no propuse este tema, pero sí lo he estado pensando bastante desde nuestro episodio pasado, el 30, que hablamos de la infancia y la nostalgia. Y también el video que hice sobre meditaciones, sobre el tiempo, también me tiene como dando vueltas en la cabeza. Y una vez conversando con una persona, me dijo que no confiaba en el pasado, porque pues lo podías modificar, lo podías manipular, podías creer cosas que no eran de cierta forma. Y entonces también ahorita que lo mencionas, que a veces se te olvidan ciertas cosas, pues sí lo pienso así. A veces pensar en el pasado es un poco maleable quizá, como que no es tangible, pero también pienso en San Agustín y es algo que yo recuerdo mucho de San Agustín, que cuando tú recuerdas estás volviendo a vivir eso que estás recordando. Si es sufrimiento, vuelves a sufrir, si es dolor, si es incluso sabores. También habla de los sabores y de cómo se perciben también las imágenes. Todo eso, como tenerlo en la cabeza es volverlo a vivir. ¿Qué piensan? ¿Ustedes confían en el pasado? Eso fue, para empezar, qué mal que una persona piense que puede malear el pasado. Se está engañando a sí misma. Pero, en fin, antes de seguir con eso, eso es del trino. ¿Las piedras? No, Es lo único que te manejo. dice, porque recordar es vivir y todos queremos vivir más. Se le llevó a su San Agustín. San Agustín. San Agustín. San Agustín. San Agustín. Bien. Próxima banda de Pasavante. Pero sí es cierto. El problema con la historia también es ese, ¿no?
que pueden contar la historia de diferentes maneras y la onda de que la historia siempre la cuenta el vencedor. Pues puede ser. Yo pienso, por el contrario, que no hay nada más confiable que la certeza del pasado. Yo entiendo eso de la certeza del pasado porque es inamovible, ¿no? O sea, ya pasó y ya está. Pero creo que en los recuerdos, creo que alguna vez lo leí también. Un estudio que decía que entre más recordabas algo, o sea, un momento específico, peor lo recordabas. O sea, como entre más visitabas ese recuerdo, más cosas le quitabas, más cosas le ponías. Sí. Entonces creo que sí es... Yo lo pienso desde el punto de vista de que no somos como narradores confiables. Ajá. O sea, por ejemplo, me ha pasado muchas veces que yo recuerdo las cosas de cierta manera y siempre he contado las historias que cuento de cierta manera. Y de repente me encuentro con las personas que estuvieron en ese momento y dijeron, pero eso pasó... Y yo... Ah, cabrón. ¿Qué? Seguro, sí, hasta te peleas, ¿no? Hasta Sí. te peleas, te dices, no, güey, pero así fue, a ver, Sí. háblale al Pedrito. El pinche Pedrito, yo ni estaba, güey, yo estaba pedo. Sí, no, de hecho eso creo que, no sé, ¿ok? Pero sí se toma en cuenta para los juicios, ¿no? La forma en la que cuentas ciertos actos. Sí. Si cambias cosas, se supone que sí sucedió. Pero si lo repites exactamente igual, quiere decir que te lo aprendiste y que así es como te lo ensayaste. dijiste. Ajá, lo Ujú. ensayaste. Ujú. Ujú. Yo ahorita recuerdo esta obra de teatro que fui a ver. de Gael. Sí fue de Gael. No, de Gael, no. ¿Cómo se llama el otro? ¿Diego Luna? Diego Luna. Porque nada más existen dos. Porque si no es Si no Gael, es Gael, es Diego Yo Luna. ¿sabes qué pensé? Iba a hacer una broma así como García, jajaja, porque nunca imaginé que Pues, hiciera ¿quién obras más? de Ajá. teatro. No lo creía tan... ¿Y por qué soy David en este momento? Yo nunca he visto a Superman en huelga de hambre. Esa gente de pasante es la peor interpretación del David que he visto jamás. Entonces, No lo creí Diego tan Luna. serio. Fue un monólogo que fue muy famoso. Monólogos de la vagina se llamaba, ¿no? No. ¿No era ese? Ah. Espero que no. No puede ser. Y sí, solo recuerdo esto. O sea, no recuerdo ni siquiera de qué era el monólogo, pero solo recuerdo que dijo: recordar es volver a pasar por el corazón. Etimología. Etimologías. Diego vergas. Latina. Diego Latinus. Diego Latino. Diegus Latinos. Diego Luna. O Diegue. Sí, es lo que dicen, es lo que dice la gente. Hasta un profesor lo decía, oh, es que recordar es volver a pasar por el corazón. Recordar. Pero bueno, sí creo que muchas de las cosas que sí recuerdas son porque tienen un impacto en tu sentir, ¿no? O sea, yo creo que justo como tengo muy mala memoria, es muy selectiva mi memoria, de verdad, muy selectiva. Pero las cosas que recuerdo creo que lo hago bastante bien. Y es porque sí tienen como un significado para mí. Ya. Y muchas veces es porque tiene que ver con personas que me importan o con algo que me marcó mucho o con... Sí, con cosas del corazón. Quiero retomar 2 puntos. La historia para ti es muy certera, ¿no? Ujú. Porque están ahí los hechos. Y sí sucedió. Pero también sabemos que, como dices, la historia es de quien la escribe, ¿no? Claro. Y pues sí, o sea, lo genial también de nuestra carrera de clásicas, pues, es que puedes leer un montón de autores que hablan sobre un mismo suceso. También los historiadores y todo, ¿no? Ujú. Y como ir construyendo, ¿no? Eso es parte como de lo que podemos hacer nosotros. Sí, eso pasa mucho y es muy bonito. Me está pasando ahorita con Espartaco, por ejemplo. Que ciertos autores dicen una cosa y narran ciertas peleas que otros no. Y entonces lo que tienen que hacer ya no yo, pues yo a gusto llego y leo los artículos, pero, pero lo que hicieron fue acomodar en muchos procesos históricos lo que decía un autor y ponerlo, digamos, ver en qué tiempo estaba, irlo acomodando ellos así como una especie de rompecabezas, que sabemos que los historiadores clásicos pues eran bastante pesados de entrada porque tenían muy buena memoria, pero sobre todo porque escribían... La ficción y la realidad están en un mismo lugar ahí, en la historia, ¿no? En la historia clásica, ¿no? O sea, si pensamos, por ejemplo, en Tito Livio, que sabemos las funciones de su texto, te puedes fiar de algunas cosas y puedes citarlo, pero luego dices otras así como, esto es mito,
¿no? Ajá. Pero sí, es muy bonito como ver cómo cuentan los clásicos la historia, porque la cuentan por el pedazo que a ellos les contaron, o el pedazo que ellos vieron. Y hay pedazos que faltan y tú tienes que completar el rompecabezas. Eso es muy bonito. El trabajo del historiador es muy bonito y muy loable. Al buen historiador es el único de humanidades que en verdad respeto. ¿Sí? Sí, sin duda. Sí. Sí, pues se supone que el filólogo tiene esa labor. Leer muchos autores e ir sacando las similitudes y en qué se diferencia cada situación, como para ir contando qué pudo haber pasado o todas las perspectivas que hubo, ¿no? Y sí, o sea, tenemos a Tucídides diciendo que Heródoto es un mal historiador, se considera como el primer historiador, pero Tucídides decía que, pues, Heródoto como que le gustaba meter ahí la cuchara. No, pero es que el tucanazo era una reata. Y sí, pues se supone que estos escritores iban por ahí hablando con las personas y como entrevistando y así recopilando, o que también tuvieron documentos a la mano para ellas haciendo su historia, ¿no? Era la investigación cualitativa, Sí. paps. Sí, era muy bonito, es muy bonito. Eh. Y Tesis de la Pau, antecedentes clásicos en la investigación cualitativa. sí, Sí, está genial. Porque sí es como justo, o sea, si yo hiciera ahorita un estudio acerca de la memoria colectiva, sí sería eso, como ir con un grupo social y preguntarle así como sus recuerdos y hacer como este engranaje de memorias colectivas. pues sí, eso hacían. Eso hacían. Tienes que regresarte a leer a tu Tucídides. Sí, Ni a Heródoto. modito, Pau. Heródoto. Ni Siempre a los modito, Pau. clásicos. Lo que sí, no, pues ahí está, ya lo estás viendo como nosotros en nuestros siglos, últimos 2 siglos, no hemos inventado nada nuevo, güey. Ya estaba ahí, Pau, por eso siempre te digo. No, la Pau, ustedes no saben, pero la Pau desde que está más cerca de los clásicos es mejor socióloga. Ahora es una mejor socióloga que los sociólogos. Por supuesto que sí. Y bueno, también dijiste Tito Livio, ¿no? Y Tito Livio, bueno, dijiste que sabemos, pero Tito Livio utiliza a veces el mito para justificar ciertas situaciones históricas. Y también es bueno estudiarlo también. Sí, pero sobre todo porque la historia, cuando la historia es un poco escrita, ¿cómo se dice? Oficialmente, se vuelve simbólica. Sí. Y eso es algo que la gente debe entender, que cuando está leyendo a un historiador oficial, está leyendo algo que tiene unas cosas simbólicas ahí. De pronto, los reyes de Roma, por ejemplo, ¿no? Que en realidad no necesariamente fueron, ¿cuántos? 5 o 6 y no necesariamente se dedicaron a eso, sino que Tito Livio puso una intención en cada uno, por ejemplo, ¿no? También ahí es la parte donde yo pienso que es cuando no puedes confiar en el pasado, pero un güey del pasado te está resumiendo y te está volviendo simbólica una enseñanza del pasado para que vivas bien en el presente. Por lo tanto, aún así sigue siendo confiable el pasado. Yo amo el pasado. Claro que sí. Pues sí, a mí me recuerda mucho esto de la tradición oral, o sea, de cómo empezaron la épica, ¿no? O las fábulas, que son estas que serán cantos, ¿no? Para ya sea de trabajo o andar como los juglares, ¿no? Que andaban ahí como yendo de pueblo en pueblo y les pedían como que cantaran algo y salía una historia, ¿no? Esta idea de estar recordando una historia y de estarla contando y de estarla cantando y cantando hasta que de repente llega alguien y la pone en papel, ¿no? Y la versión que puso ya es la que se quedó. Sí, y eso es lo que estaba pensando también, por ejemplo, lo de los historiadores con Espartaco y con todas las figuras, ¿no? Que luego, pues hay cosas que nada más vienen en un autor pero como lo escribió alguien, como que dicen, no, pues sí pasó. Ya. Y se hace realidad, ¿no? O sea, es la verdad ahora. Pero cosas que empezaron como una tradición oral. Sí, lo que pasaba con los aedos es que como iban de pueblo en pueblo, a veces ellos le echaban de su cosecha, pero al final guardaban un poco esa idea que era como textos fundacionales y era parte de la identidad de la nación. Entonces sí, igual es una memoria colectiva, ¿no? Porque iban guardando los cantos de los héroes o la mitología. Igual la cultura nórdica, ¿no? Los Skalds, creo que se llaman, sí. también tienen exactamente la misma función. Y así es como se recuperaron los cantos de los héroes. Ya después los cristianos lo escribieron. Pero sí, es genial. Es genial, como que se va alimentando. Va alimentando y va creando como el poder de la nación. O sea, eso
digamos que fortalecía el nacionalismo, ¿no? Ujú. Ujú, ujú. Eso pasa como en sociología un poco, como la memoria colectiva. Sí, bueno, es que a mí me llamaba justo eso, la atención de cómo es que la memoria colectiva forja ciertos valores y sobre todo como cierta identidad sobre una sociedad. Y eso tiene implicaciones muy, muy grandes, ¿no? O sea, sí es algo que, o sea, creo que por eso es tan importante el pasado, ¿no? Y la manera en que se recuerda y yo sí diría que se construye conjuntamente. O sea, yo sí creo que, o sea, pienso por ejemplo en Orwell de 1984. Ujú. Recuerdo que hay una parte en la que, bueno, de hecho el personaje, ¿no? Trabaja en esta agencia De censurar libros, ¿no? Ajá, tiene un nombre así de Agencia Nacional del Pasado o un nombre así bien. Y justo sí, se dedica a ver qué cosas del pasado se tienen que borrar con el fin de, pues, forjar esta nación que, pues, es la del el gran hermano, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, pues, todo es función a los intereses de este gran hermano. Entonces, recuerdo mucho que hay una parte donde hay como una foto de una iglesia, pero esa foto está en una tienda de antigüedades. Ya. Y entonces el personaje dice así como que, ay, órale, ¿qué es esto? Y, no, pues una iglesia. Y, qué raro. O sea, como que él no recordaba que era una iglesia, ¿no? Como que justamente porque, pues, esta construcción social, pues, le impedía ese conocimiento. Entonces, sí creo que hay esta parte de que el que controla el pasado controla el futuro. Ujú, ujú. Y también el que controla el pasado controla el presente. Entonces, es muy poderoso, ¿no? Es muy poderoso la construcción. Y justamente creo que por eso es importante pues la parte de la memoria colectiva y la manera en que se está configurando. Y pues sí, bueno, o sea, basta mencionar el 68, ¿no? Que pues hasta apenas ahora, o bueno, hace no mucho, es que se está pues dando a conocer estas fotos, ¿no? Y grabaciones y tal, ¿no? Entonces, antes, con el fin de que no se diera a conocer, pues no sabíamos de la existencia de Ujú. estas huellas que al final pues sí son parte de cómo entendemos nuestro presente y incluso nuestro futuro como nación. Sí, claro. Esos eventos históricos como que duelen, ¿sabes? Y eso es chistoso porque nosotros podemos hablar de la conquista, ¿no? Ujú. Ahora que nos dijeron que no habláramos de la leyenda negra. Cuando hablamos de la conquista, yo no sé, y tampoco el 68, pero en el caso de la gente de acá, por ejemplo, como que dices la conquista, sí estuvo fea y tal, pero imagínate vivir en el momento en el que está pasando un evento como ese, donde sí lo sientes y son tus hijos, ¿no? O son los jóvenes de tu comunidad. Obviamente no lo vas a olvidar y obviamente vas a querer que la gente lo sepa, lo escuche y vas a querer llevar ese conocimiento. No me imagino dónde estaban guardadas esas cajas con toda esa información. O si había gente que las escondió de pronto, ¿no? Porque muy fácil, algo que hemos visto históricamente es que quemar lo otro es lo más fácil. Quemas de libros, ¿no? Ujú. Quemas de bibliotecas, ¿no? Destruir museos, Claro. ¿sabes? Todo eso es como le duele al que lo está viviendo en su comunidad, ¿no? No es nada más, como obviamente, por ejemplo, lo que comenté en algún video, que te pasa algo porque vives cerca del narco y naturalmente que lo sufres y lo sientes cercano y, ¿no? A mí, en los eventos que pasaron la última vez en Tijuana, quemaron un autobús enfrente de la casa de mi mamá y como que lo piensas y lo haces tuyo, ¿no? Imagínate un suceso de ese calibre y que haya una entrevista de muchos años después de Echeverría diciendo, no fueron tantos. Es como, pues sí te da dar coraje. A mí no, yo no, Sí, claro, como la sí. conquista tampoco, porque siento que estoy muy alejado de eso, ¿no? Pero siento que en ese tiempo, mucha gente en la época de la ocupación española, o más bien de la Nueva España, debió estar muy mal, ¿no? En los primeros años, debió vivir con una opresión, no nada más del sistema, sino una opresión dentro de ellos mismos, Sí. sabiendo que fueron, pues, aplastados, ¿no? Pues incluso estas, como dices ahorita de la Nueva España, que había como figuras de Cristo y que adentro tenían
como cosas de dioses de aquí, o sea, dioses mayas o dioses mexicas. O sea, como que intentaron recordarlo de una manera que pues no los castigaran por eso, ¿no? O sea, por herejes. También pienso en las islas polinesias. Y por ejemplo en Hawái, que pues tenían toda esta cultura oral, pues sí, mucho baile. Y pues mucho de este tipo de cultura pues para los invasores. No, para los americanos. Pues resultaba ser como muy sexual y como muy provocador y ahí muy ¿cómo le dicen? Libidinoso. Entonces justamente prohibieron ese tipo de bailes. Sin embargo, pues había como reuniones clandestinas donde se juntaba la comunidad, las familias y trataban de recuperar toda esa tradición. Aunque sí, al parecer hay mucho que ya no, de plano se perdió. Bueno, a mí, por ejemplo, me sorprende mucho ver como fotos de estas reuniones clandestinas y las personas bailaban sin brasier. Y ahora tenemos toda esta idea, pues sí, americana de la bailadora de Hawái, súper así como... Ay, ¿Con cocos? Con Cocos, cocos. lo que te iba a preguntar, ¿y no eran cocos? Sí, está bien raro. No, o sea, por ejemplo, a mí esas culturas me hacen bien extrañas, ¿sabes? A mí esas culturas, por ejemplo, yo no las entiendo ni tantito, ¿no? Pero entiendo cómo cuidan su pasado. Y eso es muy bonito, que siento que Oriente lo hace mucho. Ellos son casi orientales, ¿no? Sí. Oriente lo hace mucho, Oriente siempre está volteando, respetando lo que está detrás, ¿no? Y en Occidente estamos pasando por un momento, y ahí voy a molestar, pero estamos pasando por un momento en el que nos vale chorizo el pasado. Y creemos que el pasado está mal, y sobre todo lo que siempre digo, que el pasado es salvaje. Y eso a mí me parece muy preocupante, sobre todo porque la filosofía que creó esta nueva filosofía asquerosa es una filosofía que siempre estaba volteando el pasado. Y que miraba el pasado como un lema, que era como su guía, voltear a ver al clásico y regresar. Todavía pensar un poco en el idealismo alemán era un poco ver gente que volteaba hacia atrás, ¿no? Y creo que ahora estamos manchando la memoria del pasado creyendo lo salvaje en el postmodernismo, ¿sabes? Cuando sin duda somos más salvajes nosotros. Ahorita que dices eso pienso justo en la figura del indígena. Creo que de alguna manera lo vemos como, ay sí, el indígena, ¿no? Como el, no sé, justo ahorita que ven las fiestas patrias como que, sí, no sé, como parte de la nación, ¿no? Y de nuestra identidad, ¿no? O sea, incluso los niños en la primaria los visten con estos vestuarios que hacen alusión a los indígenas. Pero es raro porque cuando vemos uno en la esquina, pues ni siquiera lo volteamos a ver, ¿no? Exacto. Y queremos estar queremos estar lejos de él. O sea, no sé, se me hace muy, muy extraño. Sí, creo que como este acercamiento que se tiene al pasado, digamos, de aquí, ¿no? De lo que se tiene, es como una cosa muy turística. Por ejemplo, allá en Cuernavaca lo que hacen es hacer como un baile como de mexica. ¿Regional? Ajá. Mexica, mexica, o sea, como con disfraz y todo, y es como para invitar a los... lo hacen en las tardes, como para invitar a los turistas a que se unan a bailar ahí. Pero pues no te dicen nada, no te dicen qué significa, nada, solamente es el baile. Sí, la verdad es que los mexicanos estamos muy peleados con nuestro pasado. O odiamos a los españoles, a los conquistadores, o odiamos, que diga, nos sentimos sobre identificados o rechazados, ¿no? Como que no, todo el tiempo estamos como peleados y no nos vemos solo como la conexión entre dos culturas y el resultado, ¿no? Sí, porque también está el otro extremo, ¿no? Como AMLO que quiere... exige disculpas a los españoles, por la conquista. Fíjate bien por qué pienso que es muy raro. Por un lado piensas, ¿se va a disculpar por qué? ¿Ok? ¿En nombre de qué? Es tan absurdo, tan idealista, tan fantástico, no en el buen sentido. Es estúpido, ¿no? Oye, dile a este país que se disculpe. Está muy bien, está bien, pero ¿qué no? Ya están muertos todos esos, ¿no? Y los que tenían que disculparse, si es que alguien tendría que disculparse, porque yo, por ejemplo, pienso que si era una cuestión de guerra no hay que disculparte, ¿no? Y era guerra de expansión, era una conquista,
así era, ni modo, ¿no? Pero, por otro lado, creo que se vale, y esta vez no lo digo como que hay inversos y tal, sino que también está un poco mal cuando le dicen, por ejemplo, a los afroamericanos que no deberían ofenderse por la esclavitud porque no les tocó. O sea, sí entiendo porque sería la misma línea, ¿no? Porque se van a disculpar estos güeyes y tal. Lo entiendo, pero al mismo tiempo es un poco evidente que sigue habiendo una especie de división en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, sí está bien por un lado, pero al mismo tiempo a veces dejemos esta disculpa, pero tampoco apliquemos la misma lógica para decirle a los afroamericanos que no volteen a ver su pasado, ¿no? Ujú. ¿Sabes? Es raro. Es raro porque a mí no me gusta como irme de un lado u otro, pero en este caso pienso que naturalmente que todavía hay gente que tiene familiares no necesariamente lejanos en tiempo que estuvieron... Sí, o sea, que son bisabuelos, ¿no? Ajá, O sea, es raro. sí, yo también pienso que... Entiendo por qué querrían la disculpa, ¿ok? Lo entiendo. Yo no, pero sigue. Lo entiendo. Entiendo por qué los otros dijeron, no, güey, ¿no? O sea, porque pues ya se murieron y todo. Pero yo sí creo que como eso de pelearte con tu pasado y olvidar una parte, como lo que luego le quieren decir a los afroamericanos, es como decir, güey, si lo olvidas, que es lo que siempre te dicen, güey, que si olvidas tu historia, vas a repetir lo mismo. Estás condenado a repetirla. Sí, ¿no? Y es como esto de, pues, que tienes que aprender, ¿no? Y aprender, pues, requiere cierta memoria. O sea, y acordarte de lo que pasó, ¿no? Y saber qué pasó y saber por dónde no ir, ¿no? Y dónde no caer en el mismo error. Ujú. Sí, es que esa era un poco mi pregunta. Esta necesidad de que los españoles se disculpen con nosotros se consideraría memoria colectiva. Por ejemplo, hasta el 2 de octubre, que fue igual un acontecimiento pues brutal, ¿se puede como retomar lo de la conquista de la misma forma como una memoria colectiva? Sí, o sea, bueno, es que de hecho creo que la memoria colectiva es la manera en que reconstruimos el pasado, pero teniendo en cuenta aquellas cosas que decidimos olvidar y aquellas que decidimos retomar. Y pues sí, eso incluye, pues sí, o sea, todo nuestro desarrollo histórico, incluso pues sí, la conquista. Y creo que lo que él quiere hacer es parte de su agenda política, por supuesto. O sea, y creo que él quiere como... Congeniar. Sí, congeniar y pues sí, pues como todo populista, pues hacer como este clic o bueno, esta conexión con las bases populistas que pues son la ciudadanía. Y creo que él específicamente con ciertas clases, ¿no? Y pues sí, creo que es una buena estrategia, de hecho. Como que, ay, sí, voy a exigirles a estos que pidan perdón por haber hecho este daño a nuestros antecedentes, ¿no? Bueno, a nuestros antepasados. Pero sí, creo que ya es más personal si tú decides si tomarlo o no, o si hacerlo parte de tu propia construcción. Porque, o sea, de que pasó este hecho y que sí fue atroz y tal, pues sí, pero pues a la vez fue un proceso histórico, ¿no? Entonces creo que más bien depende de tú cómo lo interpretes, porque puede que nosotros sí lo veamos así, que comprendamos, pero quizá o sea, si nos vamos a las comunidades indígenas, quizá ellos no lo ven así. Claro. Pero entonces sí, digamos que pueden tomarse como similares, pues. La memoria colectiva, entonces, es solo la forma en la que tú estás tomando como instrumento el pasado. O solo es el hecho de que recuerdes una situación histórica. Bueno, es que lo estaba como empezamos a relacionarlo un poquito con la tradición oral. Como que quería ver así como en qué se parece y en qué no se parecen. Porque a mí lo que me gustaba de la Ilíada, aunque David dice que es un texto pues no muy recomendable, es la verdad también, pero parte de la Ilíada es que sí se utilizaba como una bandera para que se animaran a pelear, una forma bélica. Pues sí, puede ser. Yo naturalmente que sí, pero no es exactamente como tú lo veas, sino la información que tiene toda una comunidad y conserva
la información que Mm. conserva, el sentimiento también que conserva de un Ajá. hecho. Ajá, porque si Y- estamos hablando del 2 de octubre, Ajá. pues sí tiene que ver con la búsqueda de justicia, ¿no? Y que si lo estamos recordando, pues después van a salir cosas que no estaban saliendo, ¿no? Sí, o sea, cuando dije que como tú lo entendieras, no me refiero a tu persona, sino tu comunidad, tu entorno. Ujú, ujú. Yo lo veo como una suma de interpretaciones, pero que a la vez esas interpretaciones se construyen intersubjetivamente. O sea, no solo es como que, yo entiendo esto, sino como que se va Alimentando construyendo, de- de manera, pues sí, intersubjetiva. Es como cualquier otro elemento de la cultura o la cultura misma. Ujú. Es decir, lo mexicano existe porque hay mexicanos. Ujú. Existe lo mexicano y lo mexicano alimenta a los mexicanos que nacen, pero esos mexicanos que nacen alimentan al futuro, a lo mexicano futuro. ¿Sí ves? En ese sentido estamos recibiendo la información del pasado, de historia. Y nacemos y nos dicen, estos perros nos hicieron estas cosas, y entonces nosotros hacemos una especie de... Sí, de un proceso personal en el que decimos, pues ay, vale madre, porque fue hace mucho tiempo. O dices, no, sí, hay que pedirle una disculpa a los españoles. Pero al mismo tiempo todos estamos de acuerdo en que no es una leyenda negra, güey. ¿Sabes? Sí, es que eso pasó un poquito y siento que ese odio que tenemos sí es inmediatamente en el siglo XIX, bueno, después del siglo XVIII, que se intentó como recuperar la mexicanidad Ujú. y decía, nosotros somos mexicanos, nos estamos alejando de los españoles, vamos a odiar lo español y vamos a recuperar como nuestras raíces antes, precolombinas. Ujú. Y entonces ahí como que se fue construyendo y hay un punto en el que vas a un museo y entonces alguien te dice, malditos españoles, Ajá. ¿no? Y siento que es algo que te están repitiendo desde el siglo XIX sin entenderlo así como lo que tú dices, ¿no? Ujú. El proceso histórico, lo que también dices tú, ¿no? Es raro, la verdad es que hay que entender, sí, la memoria colectiva como algo que tenemos, pero también debemos educarnos en lo histórico. Creo que la gente no se educa en lo histórico, la gente escucha un dato y ya odia a Santana, y escucha un dato y ya odia a Benito Juárez. Sí, ¿No? eso me gusta mucho de la labor del historiador, ¿no? Que así como lo explicamos, a mí me parece que la historia es como un objeto que puedes tomar y ver así. Esto puedes hacer. Porque cuando tú estás estudiando, o más bien, cuando te toca vivir ese momento histórico, solo ves eso, ¿no? Una línea. Pero Ujú. si ya ves el pasado, pues lo puedes ver por todos lados, ¿no? Y hacer Sí, como... sí, oye, y se ve mucho ahorita. Hay un meme, ¿no? De estoy cansado de vivir eventos históricos. Sí. ¿no? Buenísimo. Estoy cansado de vivir eventos históricos. Y creo que es muy bonito lo que estás diciendo porque se entiende. Y porque estamos tendenciosos a un lado y porque nos ponen tendenciosos, ¿no? Es decir, está pasando la guerra de Ucrania, ¿no? Y decimos, bueno, pues obviamente los ucranianos son los buenos, porque los rusos son los malos, pero es lo que nos han dicho. Y eso solo se va a poder ver hasta el futuro, como dices, cuando lo vean y vean todos, ahora que ya no van a tener que estar buscando manuscritos, sino el internet. O a lo que siga del internet va a poder ver todas estas partes y van a darse cuenta, oye, sí, o sea, los rusos sí invadieron, pero también hay una célula nazi en Ucrania y hay soldados nazis por todos lados y hay un neonazismo bien pesado. ¿Quiénes son los malos? ¿Qué no quedamos que los nazis eran los malos? Entonces los ucranianos son los malos, ¿no? Ay, no te gustó que dijera eso, ¿ah? Pero así es, güey, ¿sí ves? Sí. Es muy, muy fuerte, pero hasta en el futuro, porque hay Se va unos a que poder. estamos buscando las otras cosas y estamos viendo y vemos cómo hay ataúdes con logos de la SS, ¿no? Pero no va a ser hasta el futuro que la gente pueda ver así como que sí, y va a seguir habiendo gente como ahora, que hay gente que es fan de Porfirio Díaz y hay gente que lo odia y que hay fan de los españoles y que ven Vox para enterarse de lo que pasa y Vox con la V. ya. ¿Y yo qué? Sí, ellos dicen que vinieron a México a limpiar del terror. Sí. En fin, son los mismos que nos dicen que estamos hablando de la leyenda negra, no se me olvidan nunca. Y sí, o sea, necesitamos una especie de educación histórica y creo que eso solo la tenemos nosotros ahorita viendo al pasado, no respecto a lo que tenemos ahora, Sí, no. ¿no? El pasado es muy bonito por eso que dices que se puede ver en 3 dimensiones o en 4. Y el presente ahorita hay muchas formas en la ideología, por ejemplo, nos prohíbe ver el otro lado.
No importa de qué lado, de derechas, de izquierdas, si crees que los hombres y mujeres son iguales o no. Todo eso que te construye a ti como un humano, que te hace comentar en Facebook, hace que no quieras ver el otro lado, ¿no? Sí, de hecho, relacionándolo un poquito con lo que dijiste, que el pasado es... bueno, saber el pasado te ayuda mucho al presente y al futuro. Creo que tienes el poder cuando no te dejas influenciar por las posturas, pues. O sea, si eres totalmente neutral y ves todos los lados, puedes traspasar. O sea, más bien no te pueden manipular. Creo que es muy fácil que te manipulen si tú estás sentado en una postura solamente. Es que creo que todo esto, el centro sería como la información, ¿no? O sea, como tener el acceso a la información y pues sí, ir a la información, ¿no? Porque también pienso, pues, en algo más actual, pero en lo de Ayotzinapa, por ejemplo. Claro. Y en esto que ya comenté en el video de Cacotopía, ¿no? De las solicitudes de información, que son puros papeles que están redactados, y que está todo tapado y solo como unas palabras que se ven y que no tienen sentido alguno. Y pues sí, es esto de la construcción de la verdad que se está obstruyendo, ¿no? Y al final el acceso a la verdad pues es un derecho. Y justamente por eso, porque creo que la información pues al final es poder, ¿no? O bueno, al menos sí te evita de esto, de ser como controlado o manipulado, etcétera. Sí, muchachos. Sí, es la informarse, cosa. fuentes. Ajá, informarse. Ir a las fuentes. El Renacimiento, gente, modo profectivo. El Renacimiento existe como tal en tanto que el lema era ir a las fuentes. Que no te cuenten. Que no te cuenten, directo, es ir a las fuentes. Es ir a las fuentes. Por eso también en el siglo pasado había mucho esta cosa de... Güey, no, que no, ya que cuando apareció la televisión en el mundo, los filósofos decían, hey, no vayas a la televisión, güey, la caja idiota, por ahí el adorno, vas a llenar tu tiempo vacío con más vacío, güey, no lo hagas. Porque sabían que había una especie como de imposición, no de un sentido común, pero de un pensamiento común. La televisión, al ser el centro de atención, y que hay unas escenas geniales en el cine mexicano donde todo el barrio se juntaba en una casa a ver porque solo había una televisión en toda la vecindad y que todos se podían ver la misma televisión. Todos ellos iban a recibir la misma información. Y por eso los últimos filósofos de la historia dijeron, no, güey, hay que ir y no ponerle atención a eso, güey, no le hagas caso a eso, porque eso te va a enseñar un pensamiento común. Te va a decir que hay que leer. Te va a decir que hay que ver. Te va a decir qué comer. ¿Y qué hacemos, güey? Ahorita estamos en lo mismo en el internet. Digo pizza y me aparecen 3 tiendas de pizza en el teléfono, güey. Y es curioso porque yo ya llegué a esa edad en la que voy a repetir la misma historia siempre. Y la historia que siempre repito es que cuando empezaron las redes sociales... me tocó. Yo dije, qué genial, porque la información ya no va a ser eso. No te vas a alimentar de una cosa, de lo que te dé López Dóriga, ¿no? O ahí en Hechos. Lolita Ayala. Ajá, entonces yo ingenuamente creía, por un lado, que íbamos a tener mucha información directa de las personas que están sufriendo eso, que sí pasa en cierta forma, ¿no? Sí. Y por otro, que, bueno, todavía no hablando de la globalización, pero pensaba que íbamos a hablar el mismo idioma. Y íbamos a poder como interactuar y alimentarnos mutuamente de muchas formas. Yo lo veía de esa forma. Pero pues tendemos al mal, muchachos. Ni modo. Pinche humano. Sí, Pinche humano. Hashtag. Sí, es un problema. Sí. Porque de hecho, yo me acuerdo perfecto cuando Espartaco, que una de las razones por la que los esclavos tomaron tanto poder fue porque tomaron muchos esclavos de la misma nación y entonces podían comunicarse. Y como podían comunicarse, pudieron hacer planes para contraatacar. Pero bueno, ahora hablando de los libros y las fuentes... Me voy a ir a algo más personal ahora. Okay. ¿Qué pasa cuando personas como Cassandra leen un libro, por ejemplo, El muro de Sartre, y le cambian el final? Y entonces van por la vida contando una historia que ya leyeron con el final cambiado.
yo hago eso, no sé por qué. 3 veces me he cachado cambiando el final de libros. Yo muy segura, es horrible, qué vergüenza. Y no sé por qué pasa, no sé si tiene que ver con mi memoria, porque también comentaste que recordabas las cosas cuando tenían un impacto en ti, ¿no? Ujú. Y eso me hizo recordar cómo describían los estoicos lo siento. No es memoria como tal, pero cómo las percepciones se guardan en la memoria, y ellos describían que era como si un sello se marcara en el alma, así como una impresión. Y explican que, pues, no uno sobre otro, porque entonces sería como pura basura. Hacen esa aclaración, para que vean. Claro que sí. Entonces, sí tenía que ver con eso, o sea, qué tanto estabas procesando lo que estabas recibiendo y qué tanto te funcionaba para ti ese conocimiento. Me lo hizo recordar mucho. Y yo no sé qué pasa entonces porque cambio el final de los libros. Sí, hablando del muro, por ejemplo, a mí me causó una gran impresión porque la cambié, no tengo idea. Así de fuerte estuvo la Sí, impresión. yo creo que tu mente como que acá Dijo, esto desarrolló es todo demasiado un procesamiento. impresionante. ¿Sabes qué sería mejor que este final? No sé, A lo ver, siento, a ver, Sartre. Le voy a ayudar a uno de los mejores escritores del siglo pasado. A ver, ¿quién va a recordar esto? Yo, ¿no? Entonces que me guste esto. Ajá. Sí, Mira, y pero- lo que sabemos de la tradición oral, ahora es que hay mucha gente por ahí diciendo el final que tú contaste, güey. Eso es lo que a mí me da mucha vergüenza. Si se lo contaste, La verdad. si se lo contaste a 3, 9 ya lo saben ese supieron, mismo final. sí. Por no ir a las fuentes. La vergüenza culpa es llega. suya. La culpa es suya. La vergüenza llega cuando alguien realmente fue al libro y no es lo que les conté. Lo siento. Muy mal, muy mal. Pero qué bueno que quien se dio cuenta, qué bueno. Bueno, yo tengo una duda. O sea, ¿fue que tú lo interpretaste así o fue de que... Completamente distinto. o fue de que lo leíste y lo olvidaste, bueno, lo arrumbaste y después te preguntaron y tú, creo que es esto y era otra cosa? No, yo causó una gran impresión en mí. Mm. También es el muro y otro también fue de Sartre. Uno de ya se me olvidó el Debe nombre. ser porque el güey es La visco, cámara. entonces te ibas para otro lado. Me contó la historia contada. ¿Qué? Wow. No. Ya se me olvidó el nombre de este otro. Y ya no me acuerdo bien el final. El punto es que fue impactante para mí. Y así lo recordé siempre. Mm. Y una vez lo volví y lo conté. Muy segura tú. Varias, yo muy segura. Completo, así, de principio a fin. Y luego lo volví a leer y no era eso. No fue como, pues un libro, un cuento que leí. X. Ajá, y me preguntaron y yo dije, ¿le inventé? No. Yo tengo algo que decir acerca de la memoria y los libros. Quédense con sus libros. Quédense con sus perros libros, porque hay mucha gente que los lee y los regala o los presta. Los libros deben quedárselos ustedes. La gente que me conoce sabe que si yo me estoy acordando fielmente de un pasaje de un libro, independientemente de que me acuerde fielmente, voy a ir al libro y agarro el libro y leo la parte. Así de aburrido soy. Eso hago. ¿Por qué? Porque uno debe tener los libros a la mano. Los libros importantes te los tienes que quedar, güey. Porque luego pasa que estás contando un libro y cambias el final. Se dio mucho. Yo no hago eso, yo tengo todos mis libros. Yo me di cuenta que cambié el final porque tenía ahí mi libro. Pero sí se puso de moda eso de leer un libro y dejarlo en una banca. Bullshit. Era raro. Bullshit. Era raro. No es que el libro sea malo, sí, tíralo, si no aprendiste nada de él, pero sí, ponle post-its, no lo rayes, pero ponle post-its, déjale separadores, déjale testigos al libro, para que vuelvas a él siempre, porque tu memoria no es prodigiosa, dude, y no es eterna tampoco. Entonces, luego andas ahí cambiando libros, luego quedas mal, luego el segundo queda mal, luego el tercero queda mal. Y al final queda mal Sartre porque Todo no decía, feo, ¿por ¿no? qué le puse ese final culero? Escribe O sea, todo feo. Queda mal Sartre. Bueno, a mí lo que me pasa es que muchas veces leo algo y se me olvida. Y no porque no me haya gustado, porque es como, esto sí me gusta, pero siento que no es hasta que vivo algo que me remite a ese libro o algo así, que ya es como que
como que ya tengo ese lazo con ese libro y es más sólido y ya entonces regreso a él y entonces ya es como, claro, y entonces ya lo recuerdo y entonces ya se queda aquí para siempre. Para siempre. Pero sí, o sea, por lo mismo de que mi memoria es muy mala, o sea, son pocos los libros que realmente... O sea, de hecho, no hay ningún libro que yo pueda como citarlo así fielmente desde mi memoria como tú. Pero sí hay como pasajes que se me quedan. O sea, es que tu memoria es como, ¿te acuerdas como los MP3 que solo le caían 13 canciones? Qué odiosos, porque tenías que quitar canciones para poder meter la otra que querías escuchar. ¿Te acuerdas de eso? Sí, yo tenía uno que le cabían 10 nada más. Güey. Ajá, sí. No, dependiendo de la canción también, porque era por peso. Entonces, las que yo escuchaba cabían 13. Creo que sí, Si lo hacía de punk, cabían 50. pero así pasa un poco, ¿no? De pronto como que la memoria... Y es frustrante, o sea, frustrante, sí. claro ahorita que que eso era feo, pues sí, eso es lo que yo siento con mi memoria, o sea, a mí sí me desespera mucho y es muy valiosa la memoria, de verdad, en muchos sentidos, o sea, lo veo incluso a la hora de hacer mis clases, yo por ejemplo, pues tengo que prepararlas muchísimo y estar repitiendo y estar en mi mente así como que, pues sí, ensayando, ¿no? Y estoy segura que por allá hay muchas personas, supongo que ustedes, que pueden dar una clase y que no tienen que pasar por todo ese proceso previo, ¿no? Y es muy frustrante también cuando quiero recordar algo y no está aquí en mi memoria. Y para las conversaciones, o sea, para las relaciones sociales es algo fundamental. Sí, eso justo eso iba a decir, que creo que la memoria, tanto para el lenguaje como para poder relacionarte con las personas, es muy importante, ¿no? Sí, sí es una limitación. O sea, y también recuerdo, ahorita que estamos hablando de Sartre, pobrecito, no, estaba recordando de la náusea, que eso sí lo recuerdo, que creo que hay una parte donde está hablando acerca de sus viajes, que había viajado mucho, pero que no recordaba nada en realidad, o sea que lo que él recordaba de esos viajes era a partir de las fotos y los diarios que él tenía, pero que en realidad, y es algo que a mí me pasa, o sea, yo lo que vivo, por ejemplo, siento que si no tengo una foto o un post de Facebook o algo, se va. Es raro porque al final creo que tú eres la suma de todas esas memorias. Sí. Te hacen crear una personalidad, ¿no? También. Sí, entonces llega este punto en el que te sientes como un cuerpo nada más. Sí, es raro. Es pesado, es pesado. ¿Han visto esos videos donde los artistas o incluso comediantes dicen, güey, baja el teléfono, güey? Que están en el show y la gente está grabando y ellos dicen, baja el teléfono, güey. Estás aquí, güey. ¿No? De hecho, hay uno de mi comediante favorito que le dice, güey, esto va a salir en la tele, no mames, no lo grabes, ¿no? Como que, no sé si sea algo que aprendimos a hacer, porque justo mientras hablabas de esto yo estaba recordando un viaje que hice a Aguascalientes y quise hacer memoria y sí, son imágenes que he visto de fotos. Es bien raro, güey, no me acuerdo haber caminado por ahí antes de pasar a comprar un mezcal, ¿sabes? No, me acuerdo mucho del restaurante. Porque el restaurante fue impresionante, pero era muy taurino y tal. Entonces me acuerdo de eso, porque fue creo que la primera vez en la vida que me dijeron provecho. Y yo, the fuck? La tuya. ¿En serio? Sí. En Tijuana no andamos diciendo provecho. Gente de Tijuana, ¿o no? Y sí, es chistoso, güey. Es chistoso que mucha gente relacione sus sucesos del pasado con fotos, pero al mismo tiempo que haya como esta cosa. No puede haber nostalgia de lo que no recuerdas, ¿no? Es raro, ¿no? Como la gente que le gusta pensar en lo que nunca jamás sucedió, como dice Sabina. Saber que ya lo hiciste, que ya pasó, ¿no? Que ya está hecho, güey, ya no lo puedes cambiar, sea bueno o malo. Y creo que para mí, por ejemplo, esa es la única sensación que me queda, siempre. Me acuerdo quizá de alguna comida, pero siempre pienso en la idea, ya estuvo, ya está hecho, se completó, ¿sabes cómo? Pero uno como que más bien, en lugar de pensar en el viaje o en el concierto que estuvo y guardar en la memoria, como que va guardando pedazos de lo que hace diario y es un poco desperdiciar la memoria a veces, ¿no?
cómo la pasaste en una clase, güey, cómo la pasas en tu trabajo, güey, como esos momentos de... Y como que ocupamos la memoria de pronto en ese aprendizaje de reforzamiento de día a extraño. día, ¿no? Es muy extraño también lo que dicen ahorita de los celulares, de cómo estar grabando y cosas así. Me hizo recordar una fábula de... No, la neta no me acuerdo tanto de la fábula, pero es de un... No sé si es de los egipcios, Thoth, que es el dios de la memoria y que inventa el abecedario, ¿no? Que siempre pasa eso con el dios del conocimiento y de la memoria, que inventa el abecedario. Ujú. Y un rey egipcio le dice que su invento sí está chido y todo, pero que lo único que hizo fue dañar la capacidad de memoria de los demás. O sea, porque ahora lo pueden escribir. Y entonces no van a tener que recordar tonto. Bueno, es que eso es lo que se dice de Sócrates, ¿no? Que por eso no escribió nada. Porque, pues, ¿para qué? Si todo lo tenías aquí. Está Y Platón dijo, Sí, justo después Yo lo de escribo. justo después de que Ámbar dijo esto, entonces dije yo, ya no tenemos que hablar de Platón. Porque es lo que pasa en el diálogo ¿no? Sí, es eso, ¿no? El daño a la memoria por haber libros o la textos facilidad, ¿no? De recurrir a esa Ajá. información. y conforme va avanzando el tiempo y se va agilizando más la tecnología para evitar la memoria, volteamos hacia atrás y lo más lejano que tenemos ahora es el libro y ahora leer es muy importante y es muy culto. Pero en 500 años el celular va a ser lo culto. ¿No te jode? Es a horrible. ver. Hagamos un recuento aquí de estas Ujú. cosas. Ajá. Al principio no hubo nada. In the Al beginning. Desde principio, allá. la nada. No, pues iba a ser un recuento. Al ¿Cuánto principio- tiempo tienen? O al principio una vaca, no sé. Al principio un vacío, no sé cómo quiera. El Gapen Kundashnikatan, ¿cómo se llama? El Gapen Gindeskat, bueno, no sé. No, ni desca. Una vaca, el vacío. Como quieras. Vacuidad. Ay, beautiful joke. Eso es un buen chiste. Ok, entonces al principio Tú lo estaba hiciste. la tradición oral. Ajá. Ajá, Nadie escribía nada. Ajá. ajá. Todo el mundo iba cantando. Ay, ay, ay. Muy buena Y la era vida. muy formular, por eso dicen que Homero. es Homero. aburrido. Y luego llega alguien y se le ocurre escribir algo y dicen los de la tradición oral, vamos a perder la memoria por estos libros. Y luego tenemos los libros y ahora confiamos en los libros y quien no lee libros pierde la memoria porque confía en el teléfono para anotar sus números telefónicos. Ujú. Y luego dices que el culto va a ser el del celular y luego quién no va a ser el... Lo que sea que siga. La nada otra vez, La nada nada, otra ya no vez. vamos Va a a tener ser otra vez, te vas a nada. conectar. El que se la pase como en Los cantando sus Simpson. historias, Ajá. el culto va a ser el del celular. Historia cíclica. Sí, pero Polibio. eso es bonito. O sea, la tradición oral se rompe cuando alguien decidió poner en texto, ¿no? Pero sigue siendo tradición. No sé si se daban como libros de texto gratuito, pero sigue habiendo una tradición. Ya no es oral, Ujú, pero Mm. sigue siendo tradición, ujú, ujú. ¿no? Y ahora nosotros vivimos de un montón de hijos de un montón de tradiciones. Ok. Lo que nos da el celular ahora es que podemos ir a voltear a ver cualquier tradición, ¿no? Y ya no la tenemos que retener, ¿no? Que pues sí, ok, retomando entonces un poquito tu forma de absorber las cosas, ¿no? Porque también cuando estabas diciendo que, bueno, hablaste como de sensaciones, ¿no? O sea, tú dices, ya, lo hice y ya está hecho y solo te acuerdas por las fotos. Ujú. Yo cuando ustedes dijeron eso, bueno, a mí se me vino a la mente, yo tengo muchos esos flashazos con los olores. También. Sí, se huele algo y como que recuerdas cosas, ¿no? Como que tienes de pronto déjà vus, como el olor a Navidad. Ujú, es el sentido que está más conectado a las conexiones neuronales. El olfato. Y el COVID me lo rompió. Fue horrible. Sí, pues sí, claro. Fue horrible. De hecho, cuando dejé de oler, dejé de sentir que estaba viviendo. Así de Tan, plano. tan, O sea, tan, mi tan. conexión Con el mundo exterior. con mi nariz. Y los que confían en los sentidos para ello, ¿no? Porque los sentidos es la única conexión que tenemos con el exterior en nuestro cuerpecillo. Ujú. Solo por los sentidos podemos reconocer lo externo.
Y entonces cuando me quitaron mi nariz, fue horrible. Me sentía como... Me sentía como Michael Jackson. Sí, fue muy horrible. No me sentía... Carmen Camposano. No sentía que estaba absorbiendo nada. Que Estoy no está- contando aquí mis penas. Y entonces dices que... porque son las que están más cerca de... Sí, el olfato es el sentido que más se conecta con la memoria. Y entonces, bueno, pensando un poquito en lo que estás diciendo sobre yo necesito hacer conexiones, pues eso es un poquito del constructivismo. Y la verdad es que yo estoy muy peleada con el método de repetición para crear un hábito y que se supone que ya lo memorizas y entonces ya está en tu cabeza, ¿no? Así como a nosotros todavía en estos tiempos, muchachos, nos ponían a repetir textos, repetir 1000 veces hasta memorizarlo y no te dicen que te preocupes en entender el texto, sino solo en repetirlo. No, pero además te lo dicen, ¿no? Ahorita no te preocupes por lo que dice, apréndetelo. Sí. Fíjate en esto, Pau. Y luego cuando me acuerdo que una vez nos estábamos riendo de eso y luego una amiga le contó a su amiga y dijo, pues es el método UNAM y a mí me gusta. ¡El método UNAM! ¡Ay, Sí, ay, ay! y dice, yo soy de UNAM desde la secundaria y siempre me ha gustado y tal. ¿No? ¿Desde la secundaria? Le funcionó. Es raro. No es la mejor de la clase, no fue la mejor de la clase, obviamente. Pero es un método del siglo XVII. Del siglo XVII, memorizar. Creo que sí. Entonces la onda es esto. Juan se comió la torta y luego ya sabes que Juan se comió la torta y te lo memorizaste y luego lees en otra parte, Pedro se comió una uva. Entonces con la memoria de que te aprendiste sin saber, nomás porque te dijeron la traducción, te aprendiste la primera línea, cuando te salga una línea que hable de comer y que Juan estuvo ahí, o Pedro, o un sujeto hizo tal verbo sobre una cosa, ya lo vas a, por decirlo muy burdamente, ¿no? Esa es la teoría. Esa es la teoría, güey. Entonces pasa mucho tiempo y la gente abusa de la memoria. Y claro que es bueno tener una memoria, güey. Toda la gente que yo conozco que es muy brillante te puede decir cosas de memoria. Te puede decir muchas cosas así como... y hasta tú dices... ¿No? Tú dices... ¿Para qué, dude? Pero la idea es esa, güey. Sí usar la memoria, pero memorizar un texto pensando que el texto como tal, aquí en tu cabeza, va a reflejarse en todos los textos, es una estupidez, güey. Es algo que está bien que haya sido pensado en el siglo XVII, pero se ha ido perdiendo demasiado la lengua como para que sigas pensando que está funcionando en nosotros, güey. ¿Sabes cómo? Sí, yo iba a decir... Miren, así fue mi educación, ¿ok? Mi educación fue repetición y hasta que me lo aprendo. Y a mí me funciona, o sea, yo les puedo hablar de 1000 textos, de 1000 temas y les puedo dar información que viene en libros y que viene en artículos. Pero mucha de mi información es como de nivel superficial. Ya. O sea, sí, güey, y ya después puedo como hacer una lógica de por qué pasa eso. Pero muchísima de mi información es cosa de solo repetir lo que me dijeron a mí. Y que me aprendí y que se quedó ahí. Y por ejemplo, yo con los textos, o sea, yo intentaba aprender latín y griego. Yo intenté eso, de aprenderme un texto y aprenderme qué era la traducción. Jamás jamás pude ver un texto de latín y decir, claro, en este texto que yo me aprendí venía esto, entonces lo puedo traducir. Entonces, es un buen método para tener cosas en tu cabeza. Y ya. Pero para mí, que sí me funciona ese método de que sí me apruebo las cosas, como que mi conocimiento no penetró, mucho de mi conocimiento no penetró como un nivel de entenderlo. Uh-huh. O sea, como que te puedo repetir así, sí, Pau, tal cosa pasó en la conquista, tal cosa pasó en el siglo XVI, pero así, ¿por qué pasó eso? Quién sabe, güey. A mí nada más por la anécdota, una vez hice una ponencia para el Instituto de Filológicas, un congreso que tuvieron. Y yo me acuerdo que yo le metí coco a mi ponencia, pero porque yo soy así, como ustedes me escuchan aquí, yo hablo así de todas las cosas, incluso en ponencias. Y me acuerdo que hice una ponencia y luego siguió el doctor. Iba a hablar justo de Séneca y la memoria y tal. Y la retórica del Séneca el papá, ¿no?
Y entonces veía sus diapositivas y entonces yo me aventé una explicación de los adagios, No estoy diciendo que yo sea mejor que él, güey, ¿ok? Estoy diciendo que sí, quizá porque yo no soy el doctor del instituto, yo le eché ganas, ¿no? Y el güey lo que hizo fue dictar cuadros que están en Wikipedia, güey. Y yo a un lado de él viéndolo, y yo cuando estoy en ponencia en mesa, yo hago esto. Yo estoy viéndolo. Yo estoy viéndolo. Y viendo el vato viendo cómo toda la gente estaba así, y yo miraba sus cuadros y decía, estás dando información así, ¿no? Superficial. Estás dando cosas, güey, que están en Wikipedia, güey. O sea, ni siquiera recurrió, como tú dices, que era cabrón y recurrió a la memoria un día antes y... No. Mostró información que todo el mundo, a la que todo el mundo puede acceder, y estábamos hablando de un foro de universitarios queriendo escuchar, puso información al que todo el mundo puede acceder haciendo clics. Sí, fue raro. Yo me acuerdo que fui emocionada porque vi el tema y dije, ok. Todavía De aquí soy. No por yo mí, siendo... no por mí, sino porque la había vi, otra bueno. ponencia, ¿viste? Bueno, también, ¿no? Quería verte, ¿no? Pero pues también había visto, pues, el tema de este señor. Y yo todavía no empezando mi tema de tesis, pero como interesada en el tema, dije, pues voy a aprender aquí. Y sí, fue raro, fue como... Ok. Sí, Eso. ¿Cómo les va a creer uno nada, güey? ¿Sabes? Es decir, hacen estos cuadros y todos los profesores te van a decir esto es esto y te dicen los nombres y te dicen tal, pero nadie entiende nada, ¿sabes? Y creo que ahí es el límite de la memoria, cuando hablamos de la memoria a nivel personal, ahí es el límite, güey. Yo podría ir, por ejemplo, a una clase y contar lo que pasó en Roma, pero si no digo como percepciones de por qué pasa algo o las repercusiones de lo que digo, de lo que estoy diciendo, las repercusiones de cierto proceso histórico, entonces no estoy haciendo nada, estoy dando información de Wikipedia, ¿sabes? Como que si no lo comparo con el presente, si no lo comparo con lo que está todavía más atrás, los límites de la memoria son esos. En nuestras disciplinas, saber muchas cosas está muy bien, pero si no lo estás entendiendo, la memoria vale pa' puro chorizo, güey. Porque ahí están los libros y cualquiera puede ir a los libros. Bueno, no cualquiera. Pero ahí está. Sí, más que como no es un conocimiento práctico, ¿no? Ujú. O sea, que puedes generar algo como que se va a usar, ¿no? Si no tienes un entendimiento más profundo que lo superficial, que es lo que muchas veces te enseñan, como que dices, esa memoria no... Es memoria perdida, ¿no? Porque pues, puedes no aprendértelo de memoria y estarlo leyendo cada vez que quieras sacar algo de ahí. Sí, de hecho, bueno, sí me llamó la atención que dijeras que leías un libro y te había gustado y todo, pero ahí se quedaba, ¿no? Y yo sí lo relaciono mucho con la lengua. O sea, tiene que ver como la separación de las letras como tal, o sea, no las letras, la disciplina, sino de leer y dejarlo ahí nada más, como solo letras muertas, y no hacer un... Por eso iba a hablar del constructivismo. Porque lo que dice es que a partir de lo que ya tienes en ti, absorbes eso y haces una reconstrucción de lo que estás absorbiendo, ¿no? Lo haces tuyo, pues. Y sí es eso, o sea, como dices, el límite de las palabras se quedan ahí cuando solo estás repitiendo y vomitando lo que estás memorizando y no lo absorbes o no lo relacionas o no buscas las causas. Muchas veces... Y a mí me pasaba eso y por eso me costó tanto trabajo la escuela, era que no los profesores como que no proporcionaban relaciones más allá de los datos. Y cuando a mí me dan datos así en bruto, no se me quedan porque no pues tú como estudiante pues tienes que hacer un trabajo doble, ¿no? O sea, te dan un dato nada más y entonces lo anotas, pero tienes como que hacer toda una reconstrucción de todo lo que está en torno de ese dato para que tenga sentido para ti, porque una fecha solamente no sirve de nada. No importa, un año no vale nada si no vas a explicar que es todo el entorno que estaba pasando, ¿no? Y luego también está el cognitivismo, que es similar al constructivismo, pero pues con las conexiones cognitivas que estás haciendo, que es más, pues como más empírico, ¿no? Y eso, por eso, se supondría que después de
el planteamiento del cognitivismo y el constructivismo ya no tendríamos que estar con lo de la repetición y la memorización por hábito, ¿no? Ujú. Porque ya no tiene sentido, porque estamos regresando a la repetición sin sentido. También por eso es genial que hayas dicho lo de mito egipcio, porque sí tiene que ver. Para mí, mucha de la memoria o de lo que estás construyendo es por el lenguaje. Ahora entiendo que por eso dicen que todo es discurso, ¿no? Todo es texto. Todo es texto. Pero sí tiene mucho que ver, porque muchas ideas o todo el pensamiento que estás creando es o lo formulas o lo reflejas en el lenguaje. Quizá también por eso me cuesta trabajo hablar, porque como que se me juntan muchas imágenes al pensar, como que todo el tiempo estoy teniendo imágenes en mi cabeza y a veces se hace como una impresión de muchos sellos y ya se... Y ya no se lee ningún sello. Y sale una defecio. Sí, es muy horrible, es muy horrible. Por eso yo estoy muy... Ahora ya entiendo que se llama método audiolingüe, que es eso en el lenguaje, el aprendizaje de la lengua mediante la repetición mecánica. Y yo estoy muy, muy, muy peleada con ese método de solo hacer tablitas o planas. Porque todavía dejan de hacer planas en las escuelas. Sí, nos tocó. Y además, lo didáctico es con un dibujito al lado. O lo didáctico es utilizar colores para los visuales. Colores diferentes. ¿Eso no es para los visuales? Sí, sabes que muchos de tus profes te escuchan, ¿no? Y les estás pegando bien feo. ¿Les dolió? Próxima generación, denles otros métodos porque la casa está enojada. Pues es que es raro, porque como que si es pensar en la lengua, digo en la lengua porque la escuela como que toman muy por sentado el español, por ejemplo. Pero digo que todo se construye por la lengua, ¿no? O sea, te enseñan, lee este libro y tal. Todo eso es con palabras. Y se toma muy por sentado el lenguaje. Y por eso te ponen a repetir. Porque solo repitiendo una palabra ya estás entendiendo, ¿no? Cuando una palabra va más allá que solo cómo se escribe. Tiene un montón de cosas que ver. Y por eso, pues tiene mucho sentido que leyendo un libro así nada más y digas, qué bonito, pues no se te quede grabado, ¿no? Porque no estás como relacionándolo más allá quizá. A mí me pasa, por ejemplo, que veo cosas y me pasa a mí más con lo que veo, pero puede ser como con un proceso de aprendizaje. Porque a mí me pasa con lo que veo, que lo puedo volver a ver como si no lo hubiera visto. Y no tiene nada que ver con que no lo relacione. Pues si me gusta algo y lo vuelvo a poner es porque me gusta y ya sé que me gusta, pero no sé por qué. ¿Sabes cómo? Entonces creo que es un poco más... Es más complejo que eso. Pero entiendo lo que dices porque así funciona. A mí me pasa con el conocimiento. Que hay gente que sabe cosas, pero no hace ni vergas con eso. ¿No? Eso es diferente. Pero en cambio, ves algo, yo veo algo y ustedes lo han visto, que lo vuelvo a ver mucho después y me río igual que la primera vez, güey. Y es porque en realidad lo olvidé por completo. Y causó una sensación muy fuerte en mí. Puede pasar así con los libros, como con Paula, o contigo con los finales, o no sé, puede pasar. Por eso dicen que hay tipos de aprendizajes. Pero no sé si todo esto sea tan importante. Es decir, al final, lo que sea que recuerdas siempre va a ser más importante que lo que no. Y creo que eso es lo único importante con la memoria. En el nivel personal. Que siempre vas a recordar algo que es más importante que lo que olvidaste. Entonces, a mí, por ejemplo, todos los pinches textos de lecturas áticas que aprendí, no me acuerdo de ninguno, güey. Y los que se acuerdan de todos, no saben lenguas, güey. Los que se acuerdan de todos los textos no saben griego, güey. ¿Sabes? Sí. Entonces, no sé. Creo que es un poco... Es algo que yo dije alguna vez en alguna de las preguntas que hicimos. Que no me gustaría perder la capacidad de aprender. ¿Sabes? De saber cosas. Pero fíjate cómo funciono yo más que con la memoria. Aprendo algo nuevo. Viene con datos. Los datos se me olvidan. Se me pueden olvidar. Eso es muy frustrante. No, porque lo importante es lo que aprendiste a partir de un proceso histórico que leíste. Sí, No el sí. dato, no el año, y tú lo dijiste. Sí, leo un texto. ¿No? ¿Qué fue lo último que leí? Cioran.
si me preguntas, me acuerdo de pasajes, porque me aprendo pasajes, y ustedes lo saben, pero no me acuerdo del contenido como tal, sino lo que aprendí del texto. No te puedo recitar el elogio a la locura de memoria, güey. No me acuerdo de pasajes, pero recuerdo todo lo que aprendí de eso, y es algo que voy a aplicar en mi vida, y aplicar en tu vida, no aplicas las citas que sacas de un libro, ni la memoria de las páginas del libro, sino el aprendizaje que tienes de ese libro. Que aunque, por ejemplo, tú, Paula, no te acuerdas de un pasaje, no te acuerdas de lo que dice el libro, a huevo que en tu cerebro subconscientemente se quedó el mensaje del libro y eso es lo que usas. Por eso no debes preocuparte por no acordarte de un verso de Muerte sin fin. ¿Sabes cómo? Porque en realidad lo que aprendes se queda por debajo y cuando lo platicas o vives, estás viviendo según lo que aprendiste en un libro, lo que aprendiste de tu mamá, lo que aprendiste de tu papá, lo que aprendiste de jugando fútbol. ¿Sabes? Y creo que cuando te obligan a aprenderte un texto de memoria para que aprendas una lengua, ni aprendes el contenido, ni tienes un mensaje, y No lo que estás te entendiendo aprendiste nada. es la cáscara. Nadie arregla un auto conociendo de carrocería, güey. Mm. Y acabo de aventarme una frase. Nuevo adagio. Sí, la verdad es que es muy frustrante que exijan eso, o sea, llenar tablitas o completar cosas de manera mecánica nada más. Ujú. Es muy, muy frustrante. Y que además, y ya lo he dicho, o sea, eso, o sea, si no funcionas en ese método, si no funcionas en esa cajita, tú crees que eres estúpido porque no estás entendiendo. O no que no estás Exacto. entendiendo, más bien no estás completando lo que te están exigiendo. Y es muy molesto. Exacto, Es muy eso es otra cosa y eso creo que es a donde, y eso es lo que yo quería decir desde el principio y hablamos de muchas cosas. Muchas veces la capacidad de la memoria hace que en ciertos lugares, ciertos trabajos, ciertas familias, en ciertos lugares, ciertos contextos, de no tenerla, te hagan sentir estúpido. Sí, porque, o sea, y incluso a nosotros nos lo han pedido, ¿no? Dar Ujú, datos, como que ujú. datos es el sinónimo de inteligencia, cuando en realidad no es así, Ujú. sino entender qué hay detrás, ¿no? Como Sí. esa conexión que dices que necesitas, Ujú. porque eso es lo que importa en realidad, o sea, qué tanto estás teniendo ese acercamiento con la información que estás recibiendo, al tal grado que ya no es información, ¿no? Sino que se vuelve parte de ti. Se vuelve conocimiento, ¿no? Sí, conocimiento. Sí, una de las cosas y que yo siempre respondo cuando que era una especie de crítica que hacían a nuestro podcast, por ejemplo, era que no era un podcast informativo. Pero la información está en Wikipedia. Y generalmente está regular. Y Sí. yo he visto, y hay gente que hace eso, y hay programas de filosofía, y hay unos que han durado mucho, y luego les cachas wikipediazos y dices, bueno, pues está bien, pero es para la gente que quiere información, pero los datos y la memoria de estos, y recordar y recordar los datos, no es otra cosa que algo que puedes decir como dato curioso o intelectual de una comida. Y esa no era nuestra intención desde el principio, sino hacer reflexión desde nuestras perspectivas de algo y a mí siempre me ha dado risa y siempre digo, pues para eso está Wikipedia. A veces Wikipedia es mejor que tus profes, güey, la neta. Nosotros no lo usamos, pero a veces Wikipedia es Confronta. mejor que tus profes, güey. Entonces, una cosa que sí quería mencionar desde el principio, empezamos y yo empecé diciendo que tenía buena memoria y tal. No te hace especial, dude. Es trampa. Pues yo diría que los datos son una herramienta. Yo diría eso. O sea, está muy bien tener datos, pero como herramienta, no como tu guía para, pues no sé, la verdad, no entiendo todavía para qué, pero exacto, eso. O sea, los datos solo es algo para algo. No solo te quedas en los datos, ¿no? Los datos se utilizan y esa es tu herramienta, ¿no? Por eso como ir a las fuentes, ¿no? Vas a Ujú. las fuentes, obtienes cosas y luego ya vas haciendo tus construcciones, tus textos, tus discursos. Pero pues a partir de eso que estás obteniendo, ¿no? Sí Ajá. son importantes los datos, obviamente, pues ahí son las fuentes. Pero no quedarse solamente ahí, o sea, ¿qué reflexión estás creando a partir de eso? Y sí, eso es un poco lo que estamos intentando hacer aquí. O sea, no es que no prestemos atención a los datos, sino que nos ha ayudado eso.
Y esas son nuestras conversaciones. O sea, detrás de las conversaciones que estamos teniendo ahorita hay un montón de datos. Y aquí estamos escupiendo lo procesado, lo que esos datos han hecho con nuestra cabeza. Sonó que hacemos embutidos y a mí no me gustó eso. Salchichas. Sonó que hacemos embutidos y no me gusta eso. Salchichas. Son chorizos. Yo creo que los datos y tener memoria y tal sirve para que construyas tu pensamiento de manera más sólida. Pero hay gente con una muy crasa Minerva que puede hablar de muchas cosas sin tener los datos y te los topas haciendo cosas menos elevadas, ¿no? Sí, también. O sea, gran parte de la vida en general y la forma en la que te puedes guiar puede ser de manera intuitiva. Y hay gente muy intuitiva y que puede tomar decisiones muy importantes de manera intuitiva, o sea, relacionando las situaciones y conversando. La verdad, las conversaciones alimentan mucho el alma. Sí. Por eso cuando es un podcast de conversación o de opinión, pues es para eso, gente. Es para que ustedes sientan que están hablando con alguien y así, güey, porque somos solitarios. Yo sí es algo que no quiero perder. ¿La memoria? La memoria. Es algo que no porque, o sea, no va a pasar nada, güey. ¿Sabes? El que sufre es el otro. Le está pasando ahora a mi mamá con mi abuela, ¿no? Ujú. Que no la recuerda y mi mamá se siente mal. Pero mi abuela está en lo suyo, güey, ¿sabes? Mi abuela está ahí, le vale chorizo quién esté, quién no esté. Que sufre es uno y hasta eso es cierto, en cierto punto es egoísta. Pero a mí, no sé si es una cosa de como de faroleo o fantochería, pero me gusta poder reírme de alguien que está haciendo algo en el presente, como van a ver en mi video de Espartaco pronto, contando datos de la historia, güey. O sea, tú saber que está mal. Como que es algo que me enriquece el discurso, ¿sabes? Y no me gustaría de pronto decir, está bien pendejo, porque no sé, ¿sabes? Como que es eso. Es un órgano, la memoria es un órgano. Aparte, la memoria es el alma. La estoy callada. No, ¿qué estás diciendo? Pues sí, a mí lo que me agrada mucho de Séneca es que gran parte de su pelea con los estoicos griegos, con Zenón, es que le dan mucho peso al lenguaje como fórmulas o a los preceptos como una repetición, cuando en realidad lo que tendría que importar es pues cómo estás utilizando ese conocimiento, ¿no? Por eso, pensando en eso de la memoria, yo diría, pues no tendría mucho peso para mí perder la memoria, si es que todo el conocimiento que he absorbido me ha construido a mí de esta forma, voy a seguir siendo de esta forma. Y de hecho, cuando envejeces, lo que pasa es que se exacerba lo que has sido tú. Entonces, si fuiste, no sé cuál es la palabra, Malvado. como No es una palabra. como maldoso, eres como una abejita, así como más maldosa, casi como que se exacerba eso. Si fuiste muy triste o te autoflagelabas mucho, pues eso se refleja también en la vejez. Entonces, por eso para mí es importante que en este momento como que me vaya construyendo de una forma que me gusta hacer. Que me gusta hacerme como me gusta. Sentirme orgullosa de lo que soy. Y ya como anécdota chistosa, bueno, a mí me da risa. Ajá. Eso es lo que hice justo antes de que no sea chistosa la anécdota, güey. O después. Les digo que Séneca se ríe de esa repetición y de los silogismos, de la parte lógica, meramente lógica de los estoicos. Y dice, sí, Zenón te dice, la muerte es buena, ¿no? Algo así. Lo siento, disculpe mi memoria. Nuevo final. Ven, por eso es importante. Ajá, tú lees, ¿no? Ya, no le tengas miedo a la muerte. Y ya, no le tengas miedo a la muerte porque la muerte es buena y es bueno. Y si es bueno, entonces es glorioso, ¿no? Okay. Ya, un silogismo, pues. Ok. Perdón. Y entonces Séneca dice, ja, no, pues sí, ya con eso ya te doy mi cuello para que me lo cortes, ya bien pelada, ¿no? Ya, no le tengo miedo a la muerte porque me lo estás diciendo, ¿no? Entonces, es eso, lo importante no es que te lo digan y ya, y tú lo repites. Pues no le tengas miedo a la muerte, ok. Estoy listo. Como cuando le dicen, no estés triste, güey, a los deprimidos. Sí, no estés triste o eso, pues no, las palabras que sí. Sino todo lo que estás haciendo en realidad. ¿Cómo? Dime cómo no tener miedo a la muerte. No solo me digas que no le tenga miedo a la muerte, dime cómo. Así que
pues sí, eso es importante. La memorización por repetición vacía, pues no sirve de nada. Mejor hacer las cosas. David, ¿tú cómo quieres cerrar? Yo no sé cómo de todas maneras alguien confiaría en alguien que dormía tan mal. Como Zenón. O como Aristóteles, o como... No, especialmente él. ¿Por qué? A ver, ¿qué vas a decir? Porque yo no he leído que no durmiera. Sí, no dormía bien porque siempre comía mucho antes de dormir. Era muy cenón. En fin, miren, creo que la razón por la que siempre insistimos en ir al pasado, en voltear a ver a los clásicos, en voltear a ver el Renacimiento, en voltear a ver el medievo, es porque sabemos lo que hubo ahí, sabemos cómo funcionó, qué funcionó y qué no funcionó, qué había que erradicar. Sabemos del Renacimiento y sabemos de las conquistas y sabemos de cómo se vinieron las revoluciones y de cómo terminaron las independencias y sabemos todas estas cosas y sabemos que todo eso influyó en cómo nos desarrollamos en nuestro mundo. Pensar, por un lado, que la existencia de Sócrates nos hizo algo es un poco iluso, ¿no? Pero también es un poco iluso decir que la Revolución Mexicana no nos está afectando también. Entonces suena como... Si ambas cosas son un poco tiradas de los pelos. Si tenemos toda esa información, hay que ir a verla y hay que ir a... Olvídense de su memoria personal, si tienen memoria o no, si se les olvida su teléfono. Yo no me sé mi teléfono, güey. No sé cuándo cumplen años mis familiares, güey. Elijo qué cosas debo saber, güey. Pero siempre estoy yendo... no a mi memoria, sino a la memoria histórica, a la memoria del mundo, a la memoria de lo que ya pasó. Y creo que puedes no grabarte tu número telefónico, pero si sabes que estuvo mal antes, vas a hacerlo más o menos cuando venga una situación similar. Y creo que esa es la función primera de la memoria. Ni siquiera sacar dieces, ni siquiera recordar una fecha, ni siquiera recordar tu aniversario. Se trata de recordar qué estuvo mal y qué estuvo bien antes para que estemos regular. Yes. Pau. Pues sí, yo creo que todo el episodio he estado diciendo que mi memoria no es tan buena. Y creo que fue de los primeros episodios que empezamos hablando de justo de la memoria. Y yo recuerdo haber citado esta parte de 100 años de soledad y que pierden la memoria y es horrible y tienen que ponerle etiquetas a todo. Y sí, creo que se siente esa desesperación, pero también creo que algo que he estado repitiendo es que, o sea, no es que lea algo y que lo deje ahí como letra muerta. O sea, si se entendió así, no es así. Solamente que sí, como yo funciono es justamente eso, ligándolo con algo de mi experiencia, no algo de mi vida cotidiana. Entonces, pues sí, creo que eso es lo importante, darle sentido. Y pues sí, porque repetir como perico, pues no sirve de nada. Funciona. Yo estoy contigo. Eso de exigir que solo se memoricen sin sentido, pues no tiene sentido. ¿No? ¿No qué? Vale, pues No, vale. no puedes llamarle chiste a cualquier Bueno, cosa. Ámbar, Mande. últimas palabras. Ya me voy a Del morir a la episodio. verga. Ah, ok. Creo que lo importante, como en la memoria del aspecto del aprendizaje, es que, miren, yo se los digo desde experiencia, ¿ok? Yo aprendí así, repitiendo como perico. Pero como los temas que más me gustan y de los que de verdad puedo hablar y puedo como profundizar, fue justo eso, como que hice, o sea, me dieron, digamos, cachos de tela, ¿no? De hilos, de datos, y los fui juntando con otras cosas, ¿no? Que creo que es algo que responde a cómo generamos la memoria biológicamente. O sea, cómo nuestro cerebro funciona y cómo tu memoria no está solo en un punto específico de tu cabeza, en una parte, sino que cuando te acuerdas de algo se ilumina muchas partes de tu cerebro, ¿no? Y eso quiere decir como todo lo que se está conectando para poder hacer una memoria. Entonces, pues creo que eso lo que quiere decir es, busquen, si ustedes se preocupan, si no se preocupan por eso no importa, ¿no? Pero si se preocupan por la manera en la que están aprendiendo, hay maneras para que busquen esa, como conectar cosas.
piensen en los olores, piensen en las imágenes o piensen en pasajes de libros que se acordaron. Lo importante es hacer que ese, si es lo que quieren, que ese conocimiento como que profundice, para que se vuelva como conocimiento y no solo sea un dato ahí en tu memoria. Y pues sí, eso. Muchísimas gracias por escuchar. Ujú. Sí, de hecho no hablamos sobre la memoria inmediata y ya la que, o sea, cómo se almacena en el cerebro, que es la inmediata, la que olvidas seguramente, o ya la que creaste como una largo plazo. sinapsis. Ajá. La que se crea como un recuerdo, la memoria a corto y largo plazo. Es muy interesante. Pues muchas gracias por llegar hasta acá. Esperemos que les haya gustado. Y ya saben, pueden dejar sus comentarios. No olviden suscribirse. Y nos vemos en el episodio 32 o con los otros videos que tenemos entre Isila, Cacotopía. ¡Confabulando! Confabulando. Mi sección ya tiene nombre, se llama Confabulando. Beautiful. Beautiful. Rans. ¿Por qué habla de fábulas? Solo una vez, pero... Qué fabuloso, ¿no? Y meditaciones. Es que uno no puede andar haciendo chistes cualquiera. ¿Eso fue como el David o qué? Sí. Eso ya no pareció el Eso David. no fue un chiste. Eso no fue un chiste. Faltas tú, Pau. Dale. Tienes que hacer tu interpretación del David. En otra ocasión. Gracias, Pau. Gracias, Pau. Gracias. Lo que no saben es que este también me arremeda a mí. Ya ni me siento así, pero No. me estoy arremedando a mí misma. Adiós. Cuídense. Cuídense.